Las circunstancias han cambiado y yo sé que hay gente que dice, bueno, es que se ha vuelto un relajo, es que hay gente que ha venido aquí y ha hecho del exilio como si fuera una fiesta, que no quieren trabajar, que se burlan, que se van a Cuba a los 6 meses. Yo conozco todo eso como lo conocen los televidentes y es verdad. Pero también es verdad lo que dice la doctora. Son seres humanos que están ahora en las mismas circunstancias que estuvimos nosotros en un instante. Entonces, yo abiertamente digo que estoy en contra de esas deportaciones de cubanos, porque además estratégicamente no puedes presionar al régimen si estás negociando con ellos, entradas y salidas, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra verdad. Muchos de los que votaron por Donald Trump se están viendo en una contradicción, y vuelvo, esto es un análisis político, en una contradicción emocional, moral, a lo mejor tienen un familiar, y esa política migratoria está poniendo en un problema a nuestros congresistas. Los está poniendo, esos letreros no están hechos inocentemente, saben que ahí hay un talón de Aquiles y ese talón de Aquiles se está explotando. Por lo tanto, hay que evaluar, quienes puedan, si esa política migratoria puede terminar por dar al traste con el poder político, no solo cubano, sino republicano, que se ha ganado con tanto trabajo aquí, y que de repente, dentro de un año y tanto que queda para las elecciones de medio término, tanto María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, como el propio Mario Díaz Balart, se vean en una trampa de la que sea difícil salir. Digo yo, no sé, yo creo que eso hay que evaluarlo. A lo mejor no, a lo mejor sí, porque ellos no están representando a una zona anglosajona por completo. Sus votantes, de alguna manera, o tienen un primo, o tienen un tío, o un familiar, o una sensibilidad. Así que aquí hay un trasfondo político que hay que analizar seriamente, y yo creo que porque tampoco es verdad que los congresistas pueden hacer mucho. Los congresistas es un voto. Vamos a suponer que tenemos tres votos contra una corriente que hay en Washington, ¿no? Yo estoy seguro, he hablado con muchos de mis amigos fielmente trumpistas que dicen, pero no pensé que llegara hasta ahí. Yo creo que casi nadie pensó que llegara hasta ahí, que nos tocara a nosotros de alguna manera. Nos hemos sentido equivocadamente distintos. Y la verdad es que nos están tratando cada vez más, ambos partidos, administraciones diferentes, como iguales. Estamos perdiendo esa categoría de exilio político para ser tratados desde el punto de vista migratorio igual que los demás, ¿no? Estoy de acuerdo y creo, y llevo, muchísimo tiempo observando que como comunidad tenemos una gran responsabilidad. Y somos responsables por la imagen que estamos proyectando. En el caso particular de los cubanos, yo sigo creyendo que la esencia de todo cubano que abandona Cuba y viene a los Estados Unidos por cualquier vía que sea, sigo teniendo la fe de que es una esencia política. Sigo sintiendo que el cubano preferiría quedarse en su país antes de venir acá, no importa la diferencia. Pero sí vemos que como comunidad, una vez que ya el cubano ingresa acá, se olvida de esa esencia, ya sea porque, está trabajando o de pronto se olvida lo que pasó o quiere empezar de nuevo, pero creo que en el fondo somos responsables nosotros mismos de haber enviado esa imagen porque lo hemos tomado ligeramente y creo que también tenemos responsabilidad, las personas que llevamos muchos años acá, las personas que hemos visto diferentes grupos y olas de exilio y la manera en la que se ha llegado y la manera que se ha peleado, pero siempre ha sido con esa esencia de que no podemos regresar a Cuba, no queremos el sistema que tiene Cuba, no lo apoyamos, pero cuando regresamos simplemente para visitar y para visitar los hoteles,
el mensaje es otro. Cuando entiendo que todo el mundo tiene que sobrevivir, pero tiene que haber una línea en la que tú dices, bueno, realmente estoy aquí por razones políticas, estoy aquí porque tengo un sistema donde estoy asfixiado, no puedo vivir, no puedo respirar, no me puedo desarrollar. Entonces creo que aquí es donde nuestra comunidad ha fallado, hemos perdido esa inclinación de educar a las personas que llegan. Antes teníamos la Fundación Cubano-Americana, que realmente hacía un papel fuerte. La Fundación Nacional Cubano-Americana, para los que han llegado recientemente, hizo algo inédito en la historia migratoria de los Estados Unidos. Consiguió algo inédito durante el gobierno de Ronald Reagan, que fue el Plan Éxodo. Por primera vez en la historia norteamericana y por última, una organización privada pudo proponer un trato y hacer un trato con inmigración, de modo que recogieron a más de 10.000 cubanos alrededor del mundo, algunos de Rusia, de Ucrania. Yo llegué a través del Plan Éxodo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, yo vivía en Panamá, allí, aunque ya había empezado la crisis de Noriega, pero había trabajado en RPC, Canal 4, en KW Continente con Mayín Correa, etcétera, pero empezó la crisis y nos quedamos todos sin trabajo. Eso no es un ciclo de vida, ¿no? Y entonces, si no es por la Fundación Nacional Cubano-Americana que llegó allí y nos sacó, habíamos 5.000 cubanos, era otro momento. Fuimos recibidos en el Miami Park, con una efervescencia del exilio, con aplauso, con abrazo. Enseguida conseguimos trabajos en Univisión, conseguí yo y otros más también. Bueno, Telemundo todavía era... Yo recuerdo, yo llegué acá muy joven, con 17 años llegué acá, y todavía teníamos a la fundación, y recuerdo que la fundación era su mayor objetivo, educar a los cubanos. No solo los sacaban de abajo de la tierra donde estuvieran, era un apoyo de la comunidad ofrecía donaciones a la fundación, y la fundación tenía presión y presionaban para sacar a esos cubanos que estaban en terceros países, pero a la misma vez tenían una labor educativa para aquellas personas que llegaban, para que entendieran, porque creo que el cubano se entera más de cuán opresiva fue la vida en Cuba una vez que sale de ella. Claro, las cosas se ven... Lidia Cabrera decía que ella había aprendido más de la cultura afrocubana en París que en La Habana. Correcto, ¿no? En la distancia. Algo parecido, porque obviamente una vez que estás fuera de esa represión, de esas garras, tienes libertad para estudiar, para leer, para escuchar diferentes opiniones, y ahí vas enterándote de lo que realmente son tus derechos, de lo que es realmente vivir en una sociedad libre, democrática. Pero creo que no tenemos en la actualidad algo así, no tenemos algo similar que eduque. Entonces el cubano nuevo llega y realmente pues no tiene esa guía, digo yo, para poder entender la diferencia entre lo que es vivir en Cuba y en los Estados Unidos desde el punto de vista ideológico, desde ese punto de vista. Y creo que somos todos responsables como comunidad, pero en el fondo esa es la imagen que tenemos que proyectar, y es la imagen que yo siempre trato de inculcarle a mis clientes y a las personas que hablamos de este tema, porque hay que saber primero la historia. La ley de ajuste cubano no se creó simplemente porque el cubano es especial, simplemente por ser cubano. No, se creó porque el cubano se convirtió en una persona especial cuando fue sometido a un sistema tan opresivo como el de Cuba, y salieron muchísimas personas buscando refugio, y los Estados Unidos el Congreso creó la ley de ajuste cubano para de alguna manera procesar esas masas de refugiados
que todos venían con el mismo concepto de huir de esa represión. Entonces muchas personas ahora entran por la frontera sin ni siquiera saber que cuando cruzas la frontera estás cruzándola porque es una emergencia de vida, estás huyendo de tu país. No puedes cruzar la frontera porque simplemente eres cubano y te mereces la residencia. Ese no es el concepto y muchas personas no entienden ese concepto, no entienden la raíz de la ley de ajuste cubano, y creo que como comunidad somos responsables porque es la imagen que estamos enviando pues a los dirigentes de esta nación, que al final del día son los que determinan quién va para dónde. Parte de lo que nos sucede tenemos la culpa, pero de todos modos yo creo que el tema migratorio, por ejemplo, pone en un aprieto también a Marco Rubio. Yo soy de los que abiertamente me encantaría que Marco Rubio llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Él ya demostró que tiene ese interés cuando se postuló por primera vez. Se la está poniendo difícil con la propia comunidad. La situación migratoria lo está poniendo a nuestros políticos en una encrucijada, y si no lo ven y si no lo estamos viendo, nosotros como votantes o como público o como comunidad estamos ciegos. Eso es un hecho concreto y real del que se van a aprovechar sus contrincantes. Y yo quería también un poco hablar de otras cosas que están ocurriendo desde el punto de vista migratorio. Algo que a partir del 1 de julio creo que va a pasar. Correcto. Con el proceso de llenar documentos. ¿Qué es? Sí. Bueno, realmente hemos visto que durante muchos años en el sur de la Florida ha habido pues mucho uso de los notarios públicos para procesos legales migratorios, y en algún momento histórico quizás fue fácil llenar una aplicación de ciudadanía. Yo recuerdo que incluso el Departamento de Migración tenía pues una oficina de autoayuda donde uno mismo iba y tenían oficiales que te ayudaban a llenar tu propia aplicación. Los procesos eran más fáciles, también habían menos números de personas aplicando para ciertos beneficios. Entonces los notarios como que comenzaron a florecer y en cada esquina pues veías una oficina de notarios. El otro problema es que el concepto de un notario público pues en nuestros países la gente... Es igual que aquí en Estados Unidos, es una cosa más sencilla. Exacto, y veo muchas personas que dicen, bueno, yo voy a un notario porque es una persona legal, pero el notario público en los Estados Unidos es solo una persona que puede certificar una firma. Como testigo. Lo único que puede hacer un notario es, usted está firmando y este es su ID y usted es la persona que está frente a mí. Eso es todo, ese es el límite de un notario, 4 horas en un curso online y usted tiene su certificado de notario. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de julio según la ley del estado de la Florida? Es ilegal para cualquier notario, será ilegal para cualquier notario dar cualquier tipo de guía, de información, llenar cualquier tipo de planilla de inmigración. Será penalizado, podrán enfrentar cargos criminales y la razón es porque estamos viendo, y sobre todo en la comunidad de abogados, lo vemos constantemente, que las personas, lejos de ser un alivio, se ha convertido en un dolor de cabeza, porque personas que terminan deportadas o acusadas de fraude o pierden ciertos beneficios porque los notarios no están entrenados legalmente para entender la complejidad de la ley de inmigración. Un error es muy difícil de deshacerlo. Es muy difícil. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que no ponga su asilo, por ejemplo, en un año, ¿okay? Que el notario le dijo, ok, yo te lo mando, y lo engavetó y se le olvidó enviarlo. Esa persona ya va a perder todo lo que tiene que ver con, por muy fuerte que sea su caso. Si últimamente un oficial escucha su caso y es sumamente fuerte, simplemente por el hecho de que lo puso fuera del año, ya no califica para el asilo. Califica para withholding o removal, que es otra fase en donde jamás serás residente por ese canal. Entonces, ya por aquí tenemos un problema. Por otro problema que tenemos, por ejemplo, te citan, la notaria puso su dirección, la notaria se le olvidó darte la carta o cambió para otra oficina, perdiste la cita en la corte, te entraron una orden de deportación también en ausencia.
es sumamente difícil abrirla. Una petición de asilo político frívola donde luego tú ni te acuerdas de lo que escribiste. Eso es otra porque cosa, había como un molde. Pon esto, exacto, y esto. Exacto. Al día de hoy, por ejemplo, yo tengo casos de personas que hicieron un asilo político a través de agencias, sacaron residencias porque los asilos estaban fuertes, se hicieron residentes, aplicaron para la ciudadanía, y en la ciudadanía, en todos esos años, esa agencia de notarios fue investigada por fraude, todo el mundo fue preso, se comprobó que miles y miles y miles de casos fueron sometidos con los mismos reportes, con la misma historia. Pues estas personas que ahora están aplicando para ciudadanía, todo eso regresa para atrás. Si cometiste fraude para obtener tu primer beneficio, todo eso es revocado. Y estamos viendo personas que llevan 15 años, 20 años viviendo en el país. Ellos, sus cónyuges, sus hijos también se hicieron ciudadanos americanos de esa manera. Y vemos una cadena. Así, porque todo lo revocan. ¿A una familia entera? Completa. Si la familia recibió el beneficio a través de esa petición inicial que fue fraudulenta, se les revoca el estatus completo a todos. A ver, entonces hemos dado dos noticias importantes hoy y hay más, porque esto es tremendo. Por eso hemos citado adelantadamente a la doctora Elizabeth Amarán, a la que además quiero darle aquí públicamente mi agradecimiento por su apoyo, ¿no?, en este nuevo proyecto. Y después pues veremos también algunas cosas que hemos preparado pregrabadas. La noticia primera es: hoy el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a enviar notificaciones vía email a más de 500,000 de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que llegaron, yo voy a decir legalmente, ¿puede decirse? Llegaron legalmente. Con el parol humanitario desaparece. Y entonces la notificación les informa que su permiso temporal para residir y trabajar en Estados Unidos ha sido derogado. Quedan ni siquiera en un limbo, quedan completamente revocados, invitados a irse del país. Correcto. Los que no hayan emprendido otro proceso para legalizar su estatus, ¿a qué quedan sujetos? ¿A orden de deportación? Bueno, quedan sujetos a que sean detenidos Inmediatamente. cuando entren en contacto con un oficial de ICE. Acuérdate que estas personas están registradas por todos lados. El Departamento de Migración sabe absolutamente todo de ellos, dónde viven. En la aplicación de permiso de empleo más reciente que hayan mandado, ahí pusieron su dirección también. Entonces son como blancos muy fáciles para detener, para que un oficial pueda ir a buscarlos. Y si son detenidos porque no se han ido del país, pues no van a tener derecho tampoco de ver a un juez bajo la interpretación de ICE. Bajo mi interpretación, no están sujetos a deportación expedita porque entraron con inspección. ¿Okay? Claro, o sea, la regla, y pueden aplicar a la ley de ajuste cubano supuestamente. Exacto, pero ya hemos visto que la administración... ¿Cuán difícil defender para usted como abogada estos casos? O sea, ¿se puede dar la pelea? Bueno, estamos peleando ahora mismo con un escenario muy parecido con las personas que entraron con CBP-1, que sí, tenemos casos de personas que han sido detenidas a pesar de que tienen algo pendiente. Y bueno, aquí nos toca la pelea de poner paros de remoción, de poner requerimientos para que les restablezcan el parol, pero ya todo tiene que ver con situaciones muy privadas de cada caso. Si una persona no tiene una razón fuerte para permanecer en el país, va a ser más difícil. También si una persona ha sido arrestada por llevarse una luz roja, también va a ser mucho más difícil. Sí, y depende del condado donde estén también. Todavía en Miami-Dade County... más insensibles que otros. Por ejemplo, si estamos hablando de Los Cayos o estamos hablando un poquito más al norte y al oeste... Más en los Estados Unidos. Sí, todo se complica mucho más porque quizás aquí todavía los oficiales tienen un poco más de discreción cuando tiene que ver, es su comunidad, son parte, ellos mismos lo más probable es que sean hijos o hermanos o cónyuges de una persona que tenga un estatus migratorio pendiente o reciente, pero ya cuando te vas un poquito más al norte, esto es menos común y la discreción también va a ser menor. Y la otra noticia que ya acabamos de discutir es que el 1 de julio
pues usted no puede llenar ningún papel con un notario. ¿Va a ser ilegal para el notario o también para el que... Para el notario, la persona lo que realmente va a ser pues la víctima de que le hagan un proceso incorrecto y esto también... Que se lo hagan correcto, no es que estamos hablando mal de los notarios porque conocemos muchas personas que son notarios y que resuelven problemas, y etcétera. esos casos que donde realmente un notario, yo conozco muchos notarios que saben reconocer sus límites, que pueden ayudar a una persona con cierta información, pero cuando ya llegan al punto donde ellos pues saben que no tienen competencia para explicar un caso legal, refieren a esa persona a un abogado. Entonces, son notarios que conocen sus límites, que saben que pueden de alguna manera pues dañar un caso, pero hay muchos que no son así, desafortunadamente. No tienen responsabilidad tampoco sobre los casos o sobre las consecuencias que pueda tener algo mal hecho en un caso. Sí. ¿El día 9 había pasado algo también? El día 9 de junio entró en vigor, esto es muy importante, Cao. Sí. Entró en vigor la prohibición de viajes, ¿ok? Y de nuestra comunidad está afectada Cuba, Venezuela y Haití. Desafortunadamente entró en la categoría de prohibición permanente y total, ¿ok? Nadie puede venir de visita. De Haití, ¿ok? Las excepciones son, bueno, y para hablar ya en conjunto de los tres países, Venezuela y Cuba entró como en una segunda categoría. Explíqueme esa diferencia. Haití Exacto. Es categoría 1. Exacto. Hay dos categorías. ¿Cuáles son las dos? Bueno, donde hay una restricción total de entrada. Haití está acá junto con Yemen y otros países. Irónicamente, esto se hizo a raíz de un atentado, creo que fue alguien de Egipto, pero Egipto no entró en la lista de países. Pero bueno, en la segunda categoría está Venezuela y Cuba. ¿Y qué diferencia hay entre la segunda y la primera? En la segunda, un oficial va a haber un poco más de discreción. Podría dejar entrar un oficial. Podría tener discreción, pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, esto está diseñado para las personas que no tienen visa de ningún tipo. Todo aquel que recibió una visa antes del 9 de junio estaría exento, ¿ok? Y también están exentos los residentes permanentes. Y también están exentos las categorías de inmigrantes inmediatos solamente. Estamos hablando de los cónyuges de ciudadanos americanos, los hijos menores de 21 de ciudadanos americanos y los padres de ciudadanos americanos. Eso es todo. Todo el resto de las otras categorías está sujeta a una suspensión. Cónyuges de residentes, hijos adultos de ciudadanos americanos, hijos de residentes permanentes, hermanos, todas estas categorías están suspendidas. Entonces, esta sería la consecuencia de este travel ban, de esta prohibición de viajes. ¿Qué más? ¿Hay más sorpresas? En cuanto a esto, bueno, es importante que las personas sepan que si tienen dos pasaportes, dos nacionalidades, pueden utilizar el otro, aunque sean de Cuba o que sean de Venezuela, pueden ingresar todavía con el otro pasaporte. También el acta especifica que ninguna visa puede ser revocada si ya fue emitida antes del 9 de junio, no puede ser revocada basado en este acta. Un oficial, un cónsul debe respetar esa visa. El problema va a ser con las personas que tengan que renovar su visa. Si tienen que renovarla, aquí sí puede que encuentren esta dificultad. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo para este travel, para esta prohibición de viajes. Fíjese que yo estoy pensando, ¿no? A mí me gusta darle marcha atrás al reloj y comparar las situaciones. En 1984, yo creo que fue en octubre o septiembre, el régimen castrista, Fidel Castro en su apogeo, hace un pacto migratorio con Estados Unidos y empieza primero categoría de presos políticos, con sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El 20 de mayo, o sea, unos meses después del 85, sale al aire Radio Martí. Y Fidel Castro, la respuesta a Radio Martí, la primera fue suspender el pacto migratorio. Yo estaba en Cuba. Yo salí
en junio del 86, es decir, 1 año y 2 meses después. Y yo decía, ¿qué tiene que ver mi ignorancia de ahí encerrado, qué tiene que ver migración con Radio Martí? Claro, yo no sabía, eso me he dado cuenta con el tiempo, que Cuba usa la migración como un arma política. Bien, y entonces que amenaza a Estados Unidos con los éxodos masivos, etcétera, etcétera, y más o menos como cuando le quitó la custodia a la Embajada de Perú, que era una cosa que se le viró al revés, ¿no? Ahora, ellos no han hecho eso. Ellos ahora aunque a gotas o qué sé yo, siguen recibiendo y están interesados en, ¿no? Hay un pequeño trend, ahora hay una pequeña corriente que estamos viendo. Claro, esto es muy reciente, ¿ok? Pero sí he notado que nuevamente se están resistiendo más a recibir ciudadanos cubanos de regreso. Están tratando de negociar. Sí. Pero no han dicho suspendido. Todavía porque es muy reciente. ¿Qué Esto pasa acaba si de pasar. suspenden? No pasa nada, es lo que ha pasado siempre. ¿Se quedan los cubanos aquí sin permiso de trabajo? No, eventualmente con órdenes de supervisión, y la orden de supervisión le va a dar un permiso de empleo. Eso han vivido los cubanos desde los años 80, que han tenido... Los 80 estuvieron hasta el 84, yo creo, sin tener derecho a residencia. Bueno, no necesariamente sin residencia, pero por ejemplo tenemos un porcentaje de la población que tiene ya órdenes finales de deportación que bajo cualquier otro país hubieran sido elegibles para ser deportados, pero simplemente Cuba se ha resistido a aceptarlos y los Estados Unidos lo pone bajo una orden de supervisión y reciben un permiso de empleo y se supervisan año tras año. Esta es una comunidad que sí hemos visto que han detenido. Muchos han sido deportados, pero desde que entró el anuncio del travel ban, diría yo, hace un par de semanas hemos visto nuevamente que estas personas, pues, ya algunos han sido puestos en libertad nuevamente y muchos están escuchando dentro de los centros de detención que nuevamente no van a poder efectuar su deportación. Entonces creo que vamos a ver ese mismo trend, esa misma corriente otra vez repetirse, porque así es como obviamente siempre ha respondido el régimen de Cuba. A ver, les comunico que la doctora Elizabeth Amarán va a estar con nosotros, no solo como patrocinadora, sino también como excelente panelista que es, porque el tema migratorio está en la primera plana. Llevarlo a la horizontalidad con la pared. Contento, muy agradecido de tenerla a ella como cubano-ucraniana o como ucraniano-cubana, ¿cómo lo digo? De las dos vías, más cubana ni yo sé, creo que ucraniana es más genético que cultural. Creo que culturalmente siempre... Tienes dos conflictos. Sí, obviamente, claro, siempre he añorado mucho pues esa parte de mi mamá, de la parte ucraniana, y ahora bueno... Pero digo, con lo que está pasando en Ucrania, uno de mis mayores conflictos, tengo familia que sufre mucho, hablamos con ellos constantemente y tengo niños pequeños allá, tengo familiares, hijos de mi familia que son pequeños que no pueden ir al colegio, todo el tiempo están con los bombardeos constantes, no tienen una vida normal, no tienen cumpleaños, no tienen posibilidad de salir a un parque, porque estamos viendo que están bombardeando hasta círculos infantiles, hospitales, completamente irracional lo que está pasando en Ucrania. Entonces sí, siempre esto me ha tocado muy, muy de cerca. Y con Cuba también, siempre he vivido con esa realidad de que en ninguno de los dos países que de alguna manera me corresponden puedo regresar a ellos, ni puedo de alguna manera compartirlos con mis hijos, porque a Cuba pues nunca más regresé, ni pienso regresar tampoco. Y Ucrania pues tampoco tendré ese privilegio por ahora, pero sí es difícil. Hay una novela de Alejo Carpentier que se llama Los Pasos Perdidos,
que es igual, ¿no? Es alguien que se queda perdido entre dos culturas, sí, entre dos vidas, París o el Orinoco o Venezuela. Es tremendo, ¿no? Pero eso es parte ya, bueno, diría yo, de mi añoranza, de mis orígenes, porque este es mi país, esta es mi cultura. Aquí crecí, aquí me formé, aquí he formado a mis hijos también. Y tengo 17 años, muy jovencita, ¿no? Sí, respeto este país, respeto la esencia de las leyes acá. Le agradezco eternamente haber podido, bueno, yo llegar de la manera que llegué y haber podido crecer. La doctora salió en balsa, ya saben la historia, estuvo en Guantánamo más de un año, ¿no? Sí. En esos campamentos que yo visité y que eran desérticos, el polvo, y además... conocí a fondo la naturaleza del americano, y el americano es realmente un ser benévolo, es un ser humanitario, es un ser que siempre ha extendido su mano y ha respetado a personas que vienen a trabajar y a integrarse y que se han opuesto a regímenes opresores. Entonces yo lo viví, viví con marines, con el Army, con muchísimas personas congresistas que fueron a visitarnos también. Y cuando llegamos acá pasamos por muchísimas agencias de ayuda a los refugiados también y conocí esa naturaleza de ellos. Entonces tengo fe que en algún momento eso regrese a nuestras leyes y a la manera de que son ejecutadas. Tengo fe en eso. En esa época que hablábamos del Plan Éxodo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, fue curioso porque fueron los demócratas los que lo quitaron. Doris Meissner, que era la jefa de inmigración en ese momento, escribió un largo artículo, cuando eso yo escribía en el Herald, que contesté diciendo que, atacando que por qué los cubanos tenían ese privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la administración Clinton acabó con el Plan Éxodo de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y ahora, por eso digo que es una contradicción. Y yo repito, es un error táctico político. Ya olvide, al margen de la cosa humanitaria, para no sonar sensiblero ni nada, es un error político. Están poniendo en un aprieto a los representantes del Partido Republicano, y eso yo creo que en un momento determinado tendrá que rectificarse, porque si no van a pagarse las consecuencias en las elecciones. Lo digo con toda la sinceridad, da igual lo que usted piense, eso es un hecho concreto. Yo estoy seguro que sí, que habrá que encontrar un modo de apretar al régimen castrista sin entrar en ninguna negociación de devolución de cubanos, porque no tiene ningún sentido, es una contradicción, a mí me parece. Independientemente de que haya, como dice la doctora, papas podridas dentro del saco, no es la generalidad.